Hola, a continuación les presentaremos el libro La evaluación educativa, de la autora María Antonieta Casanova. Capítulo 1. La evaluación en el momento actual. Antecedente. Hay que pensar que la situación actual no se ha llegado por azar, sino que por diferentes circunstancias históricas y vías de conocimiento han ido defendiéndose unas posturas y evolucionando en el sentido que lo han hecho para encontrarnos hoy en un punto concreto que constituye nuestra posición de parada para actuar, y que es preciso aclarar para que nuestras decisiones resulten acertadas. El término evaluación aparece a partir del proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos a principios de este siglo, que no solo incidió y modificó su organización social y familiar, sino que obligó a centros educativos a adaptarse a las exigencias del apartado productivo. A la par que se amplían y modifican las aplicaciones de la evaluación en el campo educativo, va evolucionando el concepto de la misma, pues los especialistas en su estudio profundizan y matizan las posibilidades de utilización y la obtención de mayores virtualidades mediante su uso adecuado. Como es lógico, son muchos los autores que han seguido y siguen trabajando acerca del concepto de evaluación y de su adecuada puesta en práctica, en función de los ámbitos a los que se aplique y los objetivos que se pretendan con ello. Es impredecible evaluar el sistema educativo con detenimiento para poder tomar las medidas oportunas y mejorar cualitativamente su funcionamiento y sus resultados. En la situación mexicana, importa destacar dos características que nos interesan principalmente para el tratamiento de la evaluación que ahora estamos considerando. 1. La estructura política de México con diferentes niveles en las atribuciones educativas federales, estatales y municipales. Y 2. El reconocimiento de la democracia como sistema político de gobierno. A partir de 1992, el sistema educativo mexicano ha experimentado importantes transformaciones. Entre ellas destaca el establecimiento del federalismo en materia educativa, que ha consistido en la distribución de las responsabilidades educativas. La nueva Ley General de Educación, aprobada en 1993, ratifica el carácter nacional de la educación básica y la formación de profesores, pero al mismo tiempo amplía las facultades de las entidades federativas. Las circunstancias sociopolíticas y culturales que van transformando la vida de un país obligan a tomar decisiones que den coherencia a las exigencias planteadas en ellas. Capítulo 2. Ámbitos de la evaluación. Los ámbitos a los que se le aplique la evaluación en el campo educativo son variados, como es obvio: programas, métodos, centros, aprendizajes, etc. Ha quedado suficientemente puesto de manifiesto en el capítulo anterior, ya que desde sus comienzos los modelos cuantitativo y cualitativo fueron aplicados especialmente a programas educativos que no comprendían muchos elementos del quehacer docente. En el marco en el que se desarrolla el sistema educativo de un país, lo determina la administración correspondiente al emitir las normas legales que establecen las vías que guiarán su organización y funcionamiento general. La división y subdivisión interna que establece una administración educativa deberá estar en funcionamiento la estructura del sistema escolar, de manera que, con su funcionamiento coherente y coordinado, favorezca el adecuado rendimiento de las diversas instituciones educativas que lo componen y la máxima optimización de recursos. La importancia de la regulación legal viene, por lo tanto, de la incidencia que posee para favorecer o inhibir la actividad de los centros escolares y de todas las instituciones educativas. Esto según al modelo político al que corresponda. Cada programa o servicio tendrá que evaluarse de forma propietaria durante los primeros años de funcionamiento, con objeto de adecuar las expectativas puestas en él para que rinda al máximo de sus posibilidades. En los centros escolares confluyen todos los agentes externos con los puramente técnicos e internos propios de la educación, es decir, en ellos hay que aplicar las normas que encarnan el sistema educativo. Capítulo 3. Evaluación, concepto, tipología y objetivos. Los alumnos no estudian para aprobar, los maestros enseñan para que sus alumnos superen las evaluaciones. No se enseña para aprobar, se enseña y se aprende para alcanzar una plena e integral formación como persona. La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos.
La evaluación, en un modo más general, es la obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor respecto a ella. Tipología. Por su funcionalidad puede ser sumativa o formativa, por su normatipo, nomotética, ideográfica, normativa o criterial. Por su temporalización puede ser inicial, procesual y final. Por sus agentes, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Objetivos. Entre los objetivos está destacar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso de enseñanza y aprendizaje, como facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los alumnos durante la aplicación de cada unidad didáctica. Capítulo 4. Reformar la evaluación para reformar la enseñanza. Reformar la evaluación para reformar la enseñanza. Hay que reformar la evaluación para responder a los principios constructivistas del aprendizaje. La evaluación tuvo asignada una función muy clara, que es comprobar los resultados obtenidos, qué cantidad de objetivos se alcanzaron y cuáles quedaron pendientes de superar. Existen dos tipos de evaluación: evaluación cuantitativa o cualitativa. La evaluación cuantitativa es de carácter objetivo, expresión numérica, datos generalizables, toma de medidas a largo plazo. La evaluación cualitativa es de carácter subjetivo, expresión descriptiva, datos particulares y toma de medidas inmediatas. ¿Qué debe cambiar en la evaluación? El objeto de la evaluación, los agentes evaluadores, los tipos de evaluación. Capítulo 5. Un modelo evaluador y su metodología. El camino para llegar a la meta. Si la evaluación tiene que ser formativa, debe serlo su planteamiento, su metodología, su informe y la interpretación y utilización de los resultados obtenidos. El conjunto de las acciones que se lleven a cabo durante todo el proceso evaluador estarán impregnadas de ese carácter y funcionalidad formativos que se le asignan desde su comienzo. De lo contrario, no resultará coherente y no cumplirá los fines que se le hayan encomendado. Estos razonamientos exigen considerar con rigor y sin precipitación la elección de la metodología. ¿Cómo evaluar? Cada vez que emprendamos un proceso evaluador. Técnicas para la recogida de datos. La estructura de la obtención de información es un paso fundamental del proceso de observación, ya que las técnicas que se utilicen para ello deben estar en consonancia y ser absolutamente congruentes con el modelo y método de evaluación aplicados, con el resto de elementos que se utilicen durante el proceso evaluador y con la finalidad que éste pretenda. Si la evaluación ha de ser formativa, todos sus componentes deben serlo igualmente. Si es cualitativa, también han de responder a ello las técnicas e instrumentos, así como el modelo de informe, etc. La observación considerada como técnica para obtener datos consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos, o sobre determinados objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la consecución de una serie de datos, generalmente inalcanzables por otros medios. La entrevista puede definirse como una conversación intencional. Dada su similitud con el cuestionario, también se conceptúa como un cuestionario más o menos estructurado o abierto, planteado y respondido de forma oral en situación de comunicación personal directa. Permite, por estas características, obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter confidencial delicado o porque supone una fuerte implicación afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. Para que la entrevista satisfaga estas virtudes,
es necesario que las preguntas realizadas se ajusten adecuadamente a la situación que se investiga, siendo claras, precisas y objetivas. Capítulo 5. Evaluación del proceso de enseñanza. Como queda patente en las reflexiones que hemos venido realizando hasta aquí, no solo es el rendimiento de los alumnos y alumnas lo que resulta necesario evaluar en un sistema educativo, aunque efectivamente este sea quizás su importante indicador para comprobar su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, sí es importante evaluar los procesos de aprendizaje, tanto o más es evaluar los procesos de enseñanza, pues un fallo en estos últimos derivan en consecuencia directa sobre los primeros. Si la evaluación formativa pretende mejorar los procesos, resulta imprescindible detectar durante el camino los elementos positivos y negativos que van apareciendo en la enseñanza y en el aprendizaje, para afianzarlos o corregirlos respectivamente. Evaluar la enseñanza a través de la evaluación de unidades didácticas. Esta primera vía supone evaluar si el proceso de enseñanza es el adecuado o no, según el funcionamiento de los procesos de aprendizaje y resultados que el alumnado va consiguiendo en ellos. Es un camino indirecto pero muy significativo para valorar si la actuación docente está en correspondencia con las demandas de los alumnos y alumnas. Recursos didácticos. Los recursos didácticos son los medios y materiales del centro o del entorno necesarios para desarrollar la actividad. Láminas, laboratorios, medios audiovisuales, informática, juegos, plastilina, regletas, libros, etc. Todo cuanto resulte imprescindible para manipular, visualizar, realizar experimentos, comprobar datos, etc. por parte de los estudiantes y del profesorado constituye el material didáctico preciso para poder aplicar la unidad en el aula. Es importante prever con atención los recursos que se van a necesitar, pues la improvisación hace que en ocasiones no pueda desarrollarse la unidad del modo más oportuno. Igualmente, los recursos deben adaptarse a la edad y madurez del alumno. Evaluación de las unidades didácticas. ¿Qué objetivos pretenden al evaluar las unidades didácticas? Aunque quede implícito en el comienzo de este capítulo, preferimos señalarlos con detalle para contextualizar los comentarios que siguen. Determinar la adecuación del proceso seguido por la elaboración o selección, adaptación de las unidades. Comprobar paso a paso durante su aplicación el ajuste de sus elementos a las características de los alumnos. Modificar los elementos necesarios durante su desarrollo en el aula. Realizar la evaluación final del comportamiento de los elementos previstos en la unidad. Configurar convenientemente el conjunto de la programación de un curso o ciclo en función de los resultados y reajustes efectuados mediante la evaluación de las unidades que la integran. Evaluar la enseñanza mediante la reflexión o actuación personal. En la línea de la investigación, en la acción cabe plantearse la mejora del proceso de enseñanza a través de la reflexión de cada profesor acerca de los diferentes ámbitos más amplios según pasa el tiempo en los que realizan su función docente, si bien de forma rigurosa y sistemática, para que esta reflexión tenga repercusión válidas en la práctica diaria en el aula. Capítulo 7. Organización y práctica del proceso evaluador. ¿Y ahora qué? Somos un grupo de profesores de educación infantil y primaria que nos hemos leído atentamente estas 262 páginas con la intención de mejorar la forma de evaluación que aplicamos en el aula. La evaluación en el aula, educación infantil y primaria. Partiremos de unos supuestos previos y necesarios anteriores a la actuación docente en el aula.
En el centro existe un proyecto educativo y un proyecto curricular coherente con el primero. Igualmente, están realizadas las programaciones de aula que abarca todas las áreas, temporalizadas y seleccionando un número de unidades didácticas que reúnen todo lo previsto en las programaciones para desarrollarlo en los ciclos correspondientes.